¿Alguna vez se han preguntado cómo es que funciona nuestro cerebro? ¿Cómo es posible que tenemos la capacidad de poder recordar sucesos que ya pasaron hace mucho tiempo? ¿Cómo es posible que nuestro cerebro tenga la capacidad de almacenar grandes cantidades de información? De cómo nuestras emociones influencian en nuestra forma de pensar. Muchos filósofos de ese entonces tenían muchas interrogantes al respecto, desde los griegos que querían conocer la percepción humana de cómo era posible retener información, de saber si los seres humanos nacían con cierto grado de información o simplemente dicha información lo iban acumulando con el paso del tiempo. Pero ¿qué nos dice la ciencia al respecto? Desde que se empezó a estudiar la mente humana, nos empezaron a dar muchas respuestas a ello. De la psicología cognitiva a las ciencias cognitivas, el surgimiento de un campo interdisciplinario. Primero, tenemos que tener claro qué es la psicología cognitiva. Esta es una rama de la psicología que estudia los procesos mentales que intervienen en nuestra capacidad para razonar y pensar, asimilar nuevos conocimientos y resolver problemas. En 1950 se fue consolidando un grupo de investigadores en Estados Unidos, los cuales se basaban en concebir la mente como un ordenador. Fue fundamental el desarrollo de la informática y la inteligencia artificial. Alan Turing desarrolló la máquina de Turing. Esta contribución radica en haber definido de forma matemática y numérica la posibilidad de que una máquina pueda procesar una cadena de símbolos muy larga y transformarla en un resultado diferente. Estos desarrollos incipientes de la informática y su capacidad para resolver problemas complejos como funciones matemáticas dieron esperanzas de haber encontrado en la máquina un símil a la mente. La aproximación computacional tuvo un punto destacado en 1948 cuando en el Instituto Tecnológico de California se realizó un simposio sobre mecanismos cerebrales en el comportamiento. Acá se reunieron a científicos de primer nivel, entre ellos tenemos al matemático John von Neumann, quien realizó la primera comparación entre el cerebro y la computadora electrónica. También tenemos al psicólogo conductista Carl Lashley, quien planteó las dificultades del conductismo en el estudio científico de la mente, principalmente en lo referente al lenguaje humano, la resolución de problemas, la imaginación y la planificación. Este se opuso también a la secuencia de estímulo-respuesta y la absoluta determinación del medio para comprender todas las capacidades humanas. Según Gardner, esto fue importante para la historia de la psicología cognitiva debido a dos factores. Uno, la vinculación del cerebro en la computadora y dos, el desafío al conductismo entonces prevaleciente. George Miller, un influyente psicólogo de la revolución cognitiva, propone la fecha 11 de septiembre de 1956 como el nacimiento de las ciencias cognitivas, segundo día del simposio de la teoría de la información. Se plantearon cuestiones muy importantes para la disciplina, como por ejemplo, tenemos a Noam Chomsky, quien expone sobre la gramática generativa transformacional y explica su concepción de la estructura sintética como algoritmos. Según Gardner, durante este periodo comienzan a trascender trabajos relevantes en la discusión interdisciplinaria. Roman Jacobson en fonología, Donald Hebb en neuropsicología, Gregory Bateson en antropología. Comienzan a llegar y despertar interés entre los académicos los trabajos de autores europeos en psicología cognitiva como Piaget, Fraser o Vygotsky. En 1970, el campo cognitivo ya se encontraba popularizado y manifestaba su carácter interdisciplinario. Algunos de ellos fueron estudios cognitivos, procesamiento de información o ciencia cognitiva. En 1978, la Fundación Sloan organizó un comité con académicos, los cuales llevaron a la elaboración de un informe final en el que se produce por primera vez la figura, el hexágono cognitivo. Este hexágono quiso cumplir un rol de orientación y llamamiento para intensificar el trabajo interdisciplinario que se vislumbró en todas las disciplinas presentadas en dicho simposio. Además de la psicología cognitiva dentro de este hexágono, tenemos otros campos de conocimiento, como por ejemplo la inteligencia artificial, la cual se dedica al estudio de la inteligencia de dispositivos tecnológicos inanimados. Por otra parte, tenemos la antropología cognitiva, que se dedica al estudio de la relación entre la cognición y su entorno cultural y cómo éste
determina y estructura la cognición. Tenemos también la lingüística, que se encarga del lenguaje como fenómeno cognitivo, tanto en su adquisición como en su estructura y su incidencia en la cognición. Tenemos también la filosofía de la mente, aborda temas de corte abstracto como la relación mente-cerebro o la naturaleza de las representaciones mentales y en general el rol de la experiencia. Las neurociencias se dedican al estudio del funcionamiento del sistema nervioso a través de distintas técnicas. Utilizando la metáfora del computador, se podría decir que su investigación se relaciona más con un nivel de hardware que de software. La colaboración entre neurociencias y psicología cognitiva ha dado paso a la que se denomina las neurociencias cognitivas, la ciencia para el estudio de las bases neurales de los procesos y funciones mentales. Ahora, existen metáforas para el estudio de la mente. Durante el desarrollo de la psicología y la ciencia cognitiva se han planteado diferentes metáforas para el estudio de las funciones cognitivas y las propiedades mentales. Según Carretero, son 3 metáforas. La metáfora del computador, que se entiende la mente como si fuese un ordenador que es capaz de recibir información del medio, almacenarla, recuperarla y manipularla con propósitos de adaptación al miedo. 2. La metáfora del cerebro, entendiendo la cognición bajo un modelo de redes conexionistas y de procesamiento en línea y en paralelo, donde la codificación de la información no es sucesiva, sino simultánea. Esta metáfora toma como modelo el funcionamiento de las neuronas y su proceso de activación e inhibición. Y por último, tenemos la metáfora narrativa, donde la mente se parece más a una función generadora de historias que a una computadora. Los seguidores oculares. Los ojos han sido desde siempre una fuente de información muy importante para conocer al ser humano. Los movimientos oculares son una parte de esa información que nos transmiten los ojos sobre lo que sucede en la mente del observador. El caso de la psicología cognitiva en Uruguay. La historia de la psicología cognitiva en Uruguay es un buen ejemplo de cómo no puede entenderse el desarrollo de una disciplina sin una referencia a los procesos externos, como lo son los procesos sociales, económicos, ideológicos que gobiernan la producción y el conocimiento científico. Saludos y bienvenidos. En este video hablaremos sobre el procesamiento de la información. ¿Será que toda información es conocimiento o será que la información se transforma en conocimiento? Bien, la información ha existido desde las comunidades primitivas, donde se transmitía de modo oral. En las comunidades esclavistas se transmitía de modo escrito. Con la invención de la imprenta quedó plasmado en libros. Posteriormente, los avances tecnológicos como el teléfono, la televisión han permitido de que la información se desarrolle y en la actualidad nos encontramos en la era de la información. Para poder explicar cómo se lleva a cabo el proceso humano de la información, existen diferentes fuentes. Las más destacadas son la psicología, las ciencias de la información y la cibernética. El procesamiento humano de la información se lleva a cabo considerando este esquema de 4 elementos que se encuentran interrelacionados. Para empezar, te invito a pensar en los siguientes elementos, que son datos de tu entorno. Por ejemplo, piensa en harina, mantequilla, sal, piensa en huevos. Pues bien, esos son datos de tu entorno. Pero si los ponemos en un contexto determinado, como por ejemplo una panadería o en la cocina, pues ya van adquiriendo cierto significado. Si le damos el propósito, que puede ser elaborar una torta, pues ahora cobra más sentido estos datos que parecían estar aislados. Bien, cuando yo tenga la ayuda de repente de un repostero que me guíe, me diga los pasos para elaborar esta torta, o busque un libro de recetas, o tal vez recurra a un aparato tecnológico en el cual pueda encontrar el procedimiento para elaborar la torta, estaré teniendo información muy valiosa. Pero esta información no se va a quedar en el aire. Cuando yo ya tenga mi producto, mi torta, dentro de mis estructuras del conocimiento, habré adquirido un nuevo conocimiento. ¿Cómo elaborar una torta?
Bien, entonces es así como los datos que estaban aislados se transforman en conocimiento valioso para el sujeto. También podemos señalar de que existen diferencias entre el procesamiento de información de un ordenador con la del ser humano. Las máquinas como las computadoras pueden transformar la información, pero es algo más mecánico. Sin embargo, el ser humano utiliza capacidades como el sentido común, la intuición, sabiduría, el hecho de poner atención para poder llevar a cabo este procesamiento. Es por ello que el procesamiento humano de la información es estudiado por la psicología cognitiva. Gracias. La información desde una perspectiva histórica. Si se realiza un análisis de la historia de información, se debe considerar ante todo que surge desde las formas de comunicación. Entre ellas tenemos la oralidad y la escrita. La oralidad para preservar la información en el tiempo y la necesidad de llevar a grandes distancias. La escrita se logró un vínculo específico de la expresión oral con la escritura fonética. Esta escritura tuvo diversas formas hasta llegar al alfabeto. El surgimiento de la imprenta, se inició la difusión masiva de información. Sin embargo, este hecho es sin duda el punto de partida de una comunicación más participativa y masiva. Apareció el invento de la máquina a vapor y la aparición de ferrocarriles dio el impulso fundamental a lo que es la comunicación. El invento de Bell, el teléfono se hizo posible la transmisión de sonido directo. En 1946 apareció la primera computadora, surgió la llamada era de información, donde era la revolución de conectabilidad. En el siglo XX han cambiado la manera de acceder a conocimientos y culturas. En un sentido amplio filosófico, la relación entre objetos y materiales, los recursos de Internet, poca de ellas es viable. Información versus conocimiento. La información se genera a partir de los datos. Se deben procesar para que quede establecida toda su significación, mientras que el conocimiento es un conjunto de representaciones abstractas almacenadas mediante la experiencia. ¿Cómo se transforma la información en conocimiento? Es un proceso humano que posibilita la adquisición de la información para un largo. Condiciona la generación de nuevo conocimiento, enfatiza que aprender es construir significados, utiliza como materia prima el flujo de la información. Cada tipo de información genera conocimiento de distinta calidad. Dimensiones tácita e implícita. Tácita es fruto de la experiencia y implícita es aquella que está presente en soportes. Afirmamos que el conocimiento va de tácito a tácito, tácito a implícito, implícito a implícito y implícito a tácito. Bueno, pero lo cual vamos a seguir con el tema del procesamiento humano de la información. Yo hablaré un poco de la teoría. Claro que vendría a ser que es un conjunto de modelos psicológicos que perciben los seres humanos como un procesador activo de los estímulos que obtiene en su entorno. Esta visión se opone a la concepción pasiva de las personas, que caracteriza a otras orientaciones, como el conductismo y el psicoanálisis. Bueno, siguiendo con el tema, también podemos decir que estos modelos que engloban en el cognitivismo y paradigma, que defiende de los pensamientos y otros contenidos mentales, influyen en la conducta y deben ser distinguidos. Se popularizaron en la década de 1950 como reacción a la postura conductista predominante de la época. Vamos a explicar sobre un poquito de Jean Piaget. Él es un epistemólogo suizo. Él analizó la psicología antes de la biología. Buscaba una teoría para explicar cómo adquirir el conocimiento. Para él, la adaptación del ser humano es una serie de desajustes en su entorno para obtener el conocimiento. Bueno, y por ello podemos decir que existen momentos en los cuales es necesario tomar decisiones más importantes o difíciles. Por ello, podemos decir que es preciso elegir en el nivel consciente entre varias alternativas y razones explícitas la conciencia de una u otra. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.